La Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan les presentan la teoría clásica de la física. La teoría clásica tiene orígenes de la antigüedad, desarrollándose ciertos aspectos en el campo de la astronomía, la óptica y la mecánica. Sin embargo, es en la época del Renacimiento que la física clásica tiene un desarrollo considerable, especialmente con Isaac Newton, 1643-1727, que formuló las tres leyes fundamentales de la física clásica. Las leyes de Newton. Las teorías de la física clásica se han desarrollado hasta llegar a su apogeo en el siglo XIX. Consta de 6 disciplinas. La primera disciplina de la teoría clásica es la cinemática. Estudia los movimientos de los cuerpos independiente de las mismas causas que lo producen y se limita esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. La aceleración es el tiempo con el que cambia la velocidad. La velocidad y la aceleración son las dos principales magnitudes que se describen como cambia la posición en función del tiempo. El movimiento puede ser rectilíneo. En este movimiento la velocidad permanece constante y no hay variación de la aceleración en el transcurso del tiempo. El parabólico puede analizar como la composición de dos movimientos rectilíneos y el movimiento circular es la práctica en un tiempo muy común del movimiento. Su trayectoria puede ser rectilínea o curvilínea y la velocidad, como bien se ha dicho, uniforme o acelerada. La segunda disciplina es la mecánica clásica. La mecánica clásica es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en un reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. El sistema solar puede ser explicado con gran aproximación mediante la mecánica clásica correctamente mediante las leyes de Newton y la ley de gravitacional universal de Newton. Solo algunas pequeñas desviaciones en el perihelio de Mercurio que fueron descubiertas tardíamente no podían ser explicadas por las teorías de Newton y solo pudieron ser explicadas mediante la teoría de la relatividad general de Einstein. La mecánica clásica se divide en dos ramas. Mecánica analítica. La mecánica analítica en el sentido matemático de la palabra y no filosófico. Sus métodos son poderosos y trascienden de la mecánica a otros campos de la física. Se puede encontrar el germen de la mecánica analítica en la obra de Leibniz, que propone para solucionar los problemas mecánicos otras magnitudes básicas menos oscuras según Leibniz que la fuerza y el momento de Newton, pero ahora magnitudes están relacionadas de forma diferencial. La característica esencial es que en la formulación se toman como fundamentos primeros principios generales, diferenciales e integrales, y que a partir de estos principios se obtengan analíticamente las ecuaciones de movimiento. Aquí tenemos algunos científicos, astrónomos y filósofos que aportaron algunas teorías a la mecánica analítica, como es Newton, Euler, Lagrange y Hamilton. La mecánica vectorial. La mecánica vectorial divide directamente de las leyes de Newton, por eso también se le conoce como mecánica newtoniana. Es aplicable a cuerpos que se mueven en relación a un observador a velocidades pequeñas, comparadas con las de la luz. Fue construida en un principio para una sola partícula, moviéndose en un campo gravitatorio. Se basa en el tratamiento de dos magnitudes vectoriales, bajo una relación causal, la fuerza y la acción de la fuerza, medida por la variación del momento, cantidad de movimiento. El análisis y síntesis de las fuerzas y momentos constituye el método básico de la mecánica vectorial. Requiere del uso privilegiado de sistemas de referencia inercial. La tercera disciplina es hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos líquidos en reposo. Entendemos por fluido cualquier sustancia con capacidad para fluir,
como es el caso de los líquidos y los gases. Estos se caracterizan por carecer de forma propia y por lo tanto adoptan lo del recipiente que los contiene. Por otra parte, los líquidos difícilmente comprensibles poseen volumen propio, mientras que los gases comprensibles ocupan la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. La hidrodinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un cuerpo escalar. Presiones correspondientes a los distintos puntos del mismo. Les mostraremos un experimento sobre hidrodinámica. Una bolsa de plástico, un alfiler y agua. El procedimiento es: se llena la bolsa de plástico con agua y se cierra ajustando su parte superior con la mano, de tal manera que no quede aire dentro de ella. Luego se agujera la bolsa con el alfiler en distintas posiciones y direcciones. Cada vez que hagas los agujeros, observa la dirección y el sentido del orificio del agua que sale de la bolsa. La cuarta disciplina es termodinámica. La termodinámica es una ciencia macroscópica que estudia las relaciones entre las diferentes propiedades de equilibrio de un sistema y los cambios que experimentan las propiedades de equilibrio durante los procesos. Es el estudio del calor, el trabajo, la energía y los cambios que provocan en los estados de los sistemas. La termodinámica no es aplicable a sistemas que solo contienen unas pocas moléculas. Un sistema debe constar de una gran cantidad de moléculas para que puedan tratar termodinámicamente. Por ejemplo, para estudiar la presión de vapor del agua en función de la temperatura, podríamos poner un recipiente cerrado con agua, donde se haya eliminado el aire, en un baño a temperatura constante, y conectar un manómetro al recipiente para medir la presión. En este caso, el sistema está compuesto por el agua líquida y el vapor de agua dentro del recipiente, y los alrededores son el baño a temperatura constante y el mercurio del manómetro. Se divide en tres sistemas. Un sistema abierto es aquel en el que puede transferir materia entre el sistema y los alrededores. Un sistema cerrado es aquel en el que no es posible tal transferencia de materia. Un sistema aislado es en el que no interacciona de ninguna forma con sus alrededores. Sus propiedades termodinámicas son claramente la composición. Esto puede hacerse estableciendo la masa de cada una de las especies químicas presentes en cada fase. El volumen es una propiedad del sistema. La presión es otra variable termodinámica. La presión se define como la magnitud de la fuerza perpendicular por unidad de área ejercida por el sistema sobre sus alrededores. La termodinámica se desarrolló como una tecnología antes de convertirse en ciencia. La quinta disciplina de la teoría clásica es la óptica y las ondas. La óptica es aquella rama de la física que está encargada del estudio del comportamiento que presenta la luz, así como también las características y principales manifestaciones de la mencionada. Entre los principales temas de estudio que abarca esta disciplina se cuenta la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción, la interacción de la luz con la materia y la formación de las imágenes. La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Las interferencias son cualquier proceso que altera o modifica o destruye una onda durante su trayecto en el medio que se propaga. La difracción es un fenómeno característico de las ondas. Este se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Las ondas.
Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Las ondas materiales, todas menos electromagnéticas, requieren un medio elástico para propagarse. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. La perturbación comunica una agitación a la primera partícula del medio en que impacta. Este es el foco de las ondas y en esa partícula se inicia la onda. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco con una velocidad constante en todas las direcciones, siempre que el medio sea isótropo, de iguales características físico-químicas en todas las direcciones. Todas las partículas del medio son alcanzadas con un cierto retraso respecto a la primera y se ponen a vibrar. Recuérdalo. La sexta y última disciplina es la electricidad y el magnetismo. Estas dos ramas son de la física y comenzaron a estudiarse a finales del siglo XIII, cuando en 1785 el físico francés Charles Coulomb confirmó que la fuerza de atracción o de repulsión eléctrica es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Esto fue conocida como la ley de Coulomb. De aquí nace la teoría clásica de un circuito simple, que postula que los dos polos de una pila tienen cargas opuestas, la positiva y la negativa. Los conceptos básicos del magnetismo aparecieron en el siglo XII, desarrollados ampliamente por Coulomb. Pero la relación entre magnetismo y electricidad se estableció solo con los experimentos realizados por el físico y químico danés Hans Christian Ørsted. La electricidad se presenta en forma de electricidad estática, la cual cuando un cuerpo acumula carga eléctrica. Esto se presenta en el neutro y en la carga eléctricamente. También se presenta en forma de corriente eléctrica que necesita circuitos eléctricos, ya sean básicos o otros componentes. El magnetismo es una propiedad de los imanes. Tienen el imán un polo norte y un polo sur. Y el magnetismo se produce en la Tierra, que tiene polo norte magnético y polo sur magnético. De la electricidad y el magnetismo se produce el electromagnetismo, que esto indica el electroimán, y también son los generadores electromagnéticos. En conclusión, esta teoría estaba integrada de numerosas ideas que circulaban por esa época, y en ella se decidió dejar definitivamente la idea de la existencia del éter, con las implicaciones derivadas sobre la naturaleza de la luz y la asunción de la ley de la relatividad, del tiempo y el espacio, tal y como se conoce